Hola, hoy hablaremos sobre romboencéfalo. El romboencéfalo se va a originar a partir de la vesícula cerebral más posterior, dando origen al mielencéfalo, que formará futuramente al bulbo raquídeo, y al metencéfalo, que formará futuramente a la protuberancia anular y al cerebelo, y la vesícula cerebral media, que va a dar origen al mesencéfalo. Bien, el tronco del encéfalo está conformado de inferior hacia superior por el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo tiene una configuración externa y una interna. En la configuración interna podemos observar que tiene forma de cono truncado, con base superior y vértice inferior. La base corresponde al surco bulbo protuberancial, que delimita a la médula con la protuberancia, e inferiormente tiene relación con el decusamiento de las pirámides. En la línea media encontramos el surco medio anterior, que es continuación del surco medio anterior de la médula espinal. En su parte más superior encontramos al agujero ciego. Hacia los lados encontramos a las pirámides anteriores. Hacia más lateral encontraremos al surco paramedio anterior, que de allí se desprenden diversos filetes nerviosos para conformar al nervio hipogloso. Del surco bulbo protuberancial va a emerger el nervio motor ocular externo o nervio abduces. En la cara posterior, justamente en la línea media, encontramos el surco medio posterior. Este surco medio posterior a sus lados va a tener las pirámides posteriores. Estas pirámides posteriores a su vez están divididas por el surco paramedio posterior, que delimita a la pirámide posterior en dos fascículos o tubérculos: el tubérculo medial grácil o de Gol y el tubérculo lateral de Burdach o cuneatus. Estos se van a ensanchar de abajo hacia arriba y van a delimitar un espacio triangular que formará el cuarto ventrículo. El tubérculo medial o grácil va a cambiar de nombre y se va a denominar clava. El tubérculo lateral o coniforme se va a llamar cuerpo restiforme. En la línea media encontramos al tallo del cálamus. En su parte más superior encontramos la eminencia de Teres, que es una eminencia redondeada, y el surco medio del cuarto ventrículo. En su parte más superior encontramos al frenillo del velo medular superior, que va a tapizar lo que es el cuarto ventrículo por una membrana nerviosa denominada membrana tectriz, que se va a continuar hacia el lateral con la lingua, que se va a insertar en el pedúnculo cerebeloso inferior, y en su parte más inferior de esta membrana va a ser el óbex o cerrojo, que se va a encontrar en la porción inferior. Del surco paramedio posterior se van a desprender los siguientes pares craneales. De superior a inferior se va a desprender el nervio
glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. En su vista lateral podemos observar un saliente elíptico denominado oliva vulvar. En su parte más inferior encontramos al tubérculo ceniciento de Rolando, que corresponde a la sustancia de Rolando encontrada en el asta posterior. De la faceta lateral se van a desprender de medial a lateral el nervio facial, el intermediario de Reisberg y el nervio acústico. Bien, esa es una vista lateral a donde podemos observar mejor la emergencia de los diversos pares craneales. Del surco bulbo protuberancial va a emerger el nervio abduces. De la foseta lateral va a emerger el nervio facial, intermediario de Reisberg, y el nervio auditivo o vestivo coclear. De la foseta del surco paramedio posterior se va a desprender el nervio glosofaringio, al nervio vago y al nervio espinal. Y del surco paramedio anterior se desprenden los diversos filetes para conformar al nervio hipogloso. Bien, la configuración interna. La configuración interna va a estar estudiada por diversos cortes transversales que se van a hacer en la médula oblonga. El primer corte va a ser a la altura de la unión con la médula, el bulbo con la médula. Bien, tenemos que estos anterior, posterior y laterales. En la porción posterior de los cuernos posteriores, a donde se ubicaba el tracto de Lissauer, vemos que aquí emanan las fibras descendentes del nervio trigémino. Aquí podemos observar cómo se comienza a formar una formación reticular, se empieza a dispersar la sustancia gris en la sustancia blanca. Las astas laterales se comienzan a desarrollar aún más y de allí van a emerger el nervio espinal. El segundo corte va a ser a la altura de la decusación de las pirámides. Podemos observar que en la parte más anterior vemos que las fibras de la decusación de las pirámides emergen y cruzan en la línea media, decapitando las astas anteriores para formar el núcleo ambiguo. En la porción posterior podemos observar la formación de los tres grandes abultamientos o núcleos que se van a encontrar: el núcleo de Gall, el núcleo de Burdach y la cabeza del asta posterior. El tercer corte va a ser por abajo del cuarto ventrículo. Bien, aquí observamos mejor los tres núcleos ya descritos anteriormente: el núcleo de Gall, el núcleo de Burdach y el núcleo de la cabeza de la asta posterior. Aquí podemos observar que el núcleo de Gall y de Burdach emergen fibras que se cruzan en la parte más anterior y emanan acá, formando el cruzamiento de fibras que van a originar el menisco medio o cinta del rey media. Aquí podemos observar cómo se ha decapitado la asta anterior, formando el núcleo ambiguo. Este corte es a la altura del óbex o cerrojo, descrito en la cara, en la configuración externa de la médula oblonga. Bien,
Aquí observamos que alrededor del conducto del epéndimo se comienzan a formar núcleos dentro de la sustancia gris que va a rodear al conducto central. De la parte de posterior a anterior tenemos el núcleo de la solitario, que va a contener fibras de los nervios glosofaringio, vago y facial. El núcleo vagoespinal y el núcleo hipogloso, que corresponde a la ala blanca interna. El núcleo ambiguo va a contener fibras de los nervios glosofaringio, vago y espinal, a diferencia del solitario, que contiene al facial. Tiene al glosofaringio, al neumogástrico y al facial. Esa es la diferencia. Vemos en la parte más posterior los tres núcleos ya descritos: el de Gold, el de Burdach y la cabeza del asta posterior. Aquí podemos observar cómo fibras del cerebeloso dorsal se dirigen hacia atrás y hacia medial para formar el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, en la línea media, justamente por detrás del surco medio anterior, observamos al heminisco medio o cinta de Rayleigh. Por detrás de este encontramos al haz longitudinal posterior, que procede de fibras que se emanan posteriormente al heminisco medio, procedentes de la porción vestibular, para formar el tracto vestíbulo-espinal y tecto-espinal en la médula. Bien, aquí podemos observar cómo están organizados los núcleos descritos anteriormente. El núcleo del hipogloso con el núcleo intercalado van a conformar a la ala blanca interna, al núcleo vagoespinal, al núcleo del haz solitario procedente de lo que es el decapitamiento, el núcleo del haz solitario que estaba rodeando al conducto del epéndimo. Emergen sus fibras hacia afuera, hacia adelante y hacia afuera. Aquí podemos observar la cavidad del cuarto ventrículo, tapizada por la membrana tectriz, que se continúa con la lígula, que se adhiere al pedículo cerebeloso inferior. En la línea media encontramos al tallo del cálamus, que acá vemos un hundimiento que corresponde al tallo. Bien, en la porción anterior encontramos a las pirámides anteriores, hacia posterior y lateralmente encontramos una lámina plegada que corresponde a la oliva vulvar. En su parte antero-interna y antero y postero externa encontramos a lo que son las olivas accesorias interna y externa. Aquí podemos observar la distribución de los núcleos ya descritos. Al núcleo del hipogloso, que sus fibras se dirigen hacia adelante y hacia afuera para emerger el nervio hipogloso mayor, que emerge en el surco paramedio anterior de la médula oblonga. El núcleo intercalar con el núcleo del hipogloso corresponden a la ala blanca interna, y al núcleo del neumogástrico, que corresponde a la ala gris. Al núcleo del haz solitario y a la raíz descendente del nervio trigémino. En la línea media podemos observar que hay fibras que emergen
entre las olivas vulvares, que corresponden a las fibras olivocerebelosas, que tienen comunicación las olivas vulvares con el cerebelo, a la oliva externa, accesoria externa, y a la oliva accesoria interna. Estas olivas corresponden a la comunicación con el globo pálido y el núcleo rojo a través de las rubro olivar y la oliva accesoria externa, que corresponde a la comunicación cerebral de la corteza cerebral y del cerebelo, con un papel muy importante con el tono muscular y la regulación de los movimientos. En su parte más anterior encontramos un conglomerado de sustancia gris que corresponde al núcleo arciforme.